Entonces sucedió algo sorprendente, vino un viento fuerte, tan poderoso que partía los montes y quebraba las peñas. Pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto, un evento que sacudió la tierra, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Luego apareció un fuego, algo impresionante, pero Dios no estaba en el fuego. Después de estas manifestaciones poderosas, vino algo inesperado, un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces estamos esperando a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Es decir, estamos esperando sentir algo grande, algo emocionalmente impactante, algo sobrenatural. Pero Dios puede estar hablándonos en un susurro, en un momento de paz, en una palabra sencilla pero profunda en la Biblia, en la tranquilidad de su presencia. Ejemplos de cómo Dios se manifiesta de maneras inesperadas. A Moisés se le apareció en una zarza ardiente, Éxodo 3:2. A Pablo se le reveló con una luz que lo dejó ciego, Hechos 9:3-6. A los discípulos en el camino a Emaús se les mostró caminando como un hombre común, hasta que partió el pan y lo reconocieron, Lucas 24:13-31. A Samuel, cuando era niño, Dios le habló con una voz tan normal que pensó que era su maestro Elí, llamándolo 1 Samuel 3:1-10. Dios no se limita a una sola forma de manifestarse. Tal vez Dios ya está contigo, pero estás esperando que se manifieste de otra forma. Es posible que Dios ya esté hablándote, quizás a través de su palabra, en la calma de tu espíritu, en un consejo sabio, en una respuesta que ya puso en tu corazón, pero como no viene de la forma en que esperabas. ¿Lo ignoras o crees que Dios no está ahí? La fe no se basa en lo que sentimos, sino en lo que sabemos. Y lo que sabemos es que Dios ha prometido en su palabra: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Así que, en vez de buscar siempre una emoción fuerte, empieza a buscar a Dios en su verdad, en la oración, en la paz interna, en el silbo apacible. Ahí es donde muchas veces Él nos habla. 2. El pecado no confesado bloquea nuestra comunión con Dios. Uno de los motivos más comunes por los cuales una persona deja de sentir la presencia de Dios es el pecado no confesado. A veces pensamos que nuestro pecado es solo un error más, algo que podemos ignorar o justificar, pero la realidad es que el pecado afecta nuestra relación con Dios. No porque Dios nos abandone, sino porque el pecado crea una barrera entre nosotros y Él. El pecado nos separa de Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto significa que cuando vivimos en pecado sin arrepentimiento, nos desconectamos espiritualmente de Dios. No es que Dios deje de amarnos, pero el pecado endurece nuestro corazón, nos aleja de su voluntad y nos impide sentir su presencia. Ejemplos bíblicos de cómo el pecado bloquea la comunión con Dios. A Adán y Eva, cuando pecaron en el Edén, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron de Dios. Génesis 3:8. El pecado no solo los hizo sentir culpa y vergüenza, sino que los llevó a alejarse de la presencia de Dios. Sansón tenía la unción de Dios sobre su vida, pero debido a su desobediencia y pecado con Dalila, el Espíritu del Señor se apartó de él sin que él se diera cuenta. Jueces 16:20. El pueblo de Israel, en muchas ocasiones, Dios dejó de responderles porque vivían en desobediencia. Jeremías 7:16 incluso dice que Dios le dijo al profeta que no orara por el pueblo, porque él no los escucharía debido a su pecado persistente. ¿Por qué el pecado nos impide sentir la presencia de Dios? Nos hace insensibles a su voz. Cuanto más nos acostumbramos al pecado, más difícil se vuelve escuchar la voz de Dios. Nuestra conciencia se endurece y lo que antes nos hacía sentir convicción, ahora nos parece normal. Nos llena de culpa y vergüenza. La culpa nos hace sentir indignos de acercarnos a Dios. Pensamos: Dios no me va a escuchar después de lo que hice. Pero este es un engaño del enemigo para mantenernos alejados. Nos lleva a alejarnos de Dios en lugar de buscarlo. Como Adán y Eva, muchas veces nuestra reacción al pecado no es correr a Dios en arrepentimiento, sino escondernos dejando de orar. Pero aquí está la buena noticia. Jesús nos ofrece restauración. El pecado no tiene por qué mantenernos alejados de Dios. La Biblia nos da una promesa poderosa en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuánto tiempo hayas estado en pecado o cuán lejos creas que estás de Dios, su gracia está disponible para ti en este mismo momento. Dios no quiere que vivamos en condenación, sino en libertad. Jesús murió en la cruz para romper cualquier barrera entre nosotros y Dios. El arrepentimiento sincero restaura nuestra comunión con Él y nos permite volver a sentir su presencia. Si sientes que tu pecado te ha alejado de Dios, hoy es el momento de confesarlo, arrepentirte y volver a Él. No importa qué hayas hecho, Dios sigue esperando con los brazos abiertos.